Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Durante la próxima hora vamos a repasar cómo llega el fin de semana de competición para nuestros equipos y deportistas, mirando ya la jornada de mañana sábado con ese partido en el Juan Carlos Higuero a las 5 de la tarde en el que la Arandina va a recibir al Júpiter, una Arandina que más allá del plano extradeportivo, por esas denuncias de impagos ya conocidas por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles y después de una semana en la que el equipo tiene que rearmarse tras las dos últimas derrotas, eso es lo que va a buscar el conjunto de Sergio Fernández, de Sesi, del entrenador cántabro, el hacer que de esa resiliencia llegue la reacción de un equipo que necesita los 3 puntos. Y no va a ser sencillo frente al Júpiter leonés, el filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, que también está porfiando por estar entre esos puestos de playoff. Mañana veremos y vamos a analizarlo en este tiempo de deportes con las declaraciones del propio entrenador, también de una entrevista de los compañeros de Duero Deporte al capitán para saber en qué situación están. David Sanz, que hablaba con Duero Deporte al margen de toda esa situación. Eso como argumento en lo futbolístico y en lo más inmediato, mañana sábado, porque el domingo se viene grande en las tierras del Duero, no solo por ese partidazo del Tubos Aranda Villa de Aranda frente a Guadalajara, en un encuentro que puede ser trascendental, que con 20 puntos de conseguir la victoria del conjunto de Jaime Márquez, pues dejaría muy encarrilado, como dicen los expertos, prácticamente marcando la permanencia en 22 puntos, con muchos todavía en juego, pues la situación idílica para el conjunto amarillo. Analizaremos el encuentro con las palabras que hoy también en sala de prensa ofrecía el propio Jaime Márquez y analizando también esta semana que ha sido pues intensa, con partido en Irún, donde a punto estuvieron de dar una nueva sorpresa los amarillos, pero que al final cayó la balanza para el conjunto de Alex Mozas. Hay que reaccionar y partidazo, como decimos, frente a Guadalajara el próximo domingo, 6:30 de la tarde en el Santiago Manguán. Y al margen de todo eso, en página polideportiva vamos a tener campeonato provincial de orientación en la Calabaza. Comienza el circuito provincial de BTT también en las tierras del Duero, en Fuentespina. Y tenemos a Sara Martín mañana, en el día de su cumpleaños, disputando la primera edición de la Milán-San Reno. Nada más y nada menos. Acaba la liga para el Rugby Aranda y otras muchas cuestiones como el Trofeo de Diputación de las que les vamos a avanzar también en este tiempo de Deporte Aranda. Siéntense, pónganse cómodos, una breve pausa y comenzamos con todo ello. Comenzamos este Deporte Aranda con balonmano, semana intensa, la del Tubos Aranda Villa Aranda después del partido entre semana, el miércoles en Artalecu, donde se rozó la heroica, donde estuvo a punto de conseguir una nueva sorpresa del Tubos Aranda. Al final se decantó la balanza hacia el poderoso, un Bidasoa que abrió brecha y que se llevaría los 3 puntos para que el Tubos aranda siga en esa 10ª posición. Vemos la clasificación, cómo está tras ese encuentro y cómo va a comenzar esta 21ª jornada de competición. Se recuperaba la 16ª, con algunos de los encuentros, ya saben, por aquel parón debido a la Copa de España, y ahí está la clasificación con el Tubos Aranda 10º con 18 puntos, con 6 más que el próximo rival, Guadalajara, el que abre además las posiciones de peligro. Un Tubos Aranda que con esos 18 puntos, a pesar de la derrota del pasado fin de semana, sigue con esa amplia renta de 6 puntos, como decimos, y que, sin lugar a dudas, el partido del próximo fin de semana, el del domingo a las 6:30 en el Santiago Manguán, pues va a ser prácticamente importante en las expectativas de ver al equipo muy cerquita del objetivo. Esta es la clasificación, estos son los enfrentamientos de la 21ª jornada. El Tubos Aranda, como decimos, el domingo a las 6:30 en el penúltimo partido de la jornada va a recibir a Guadalajara, y en cuanto a los rivales directos, pues hay que estar pendiente de Puente Genil, también de Anaitasuna, de Benidorm, de Huesca quizás menos, porque prácticamente con 7 puntos y con todo lo que queda, solo un milagro evitaría que los ostenses pierdan la categoría, que por cierto van a recibir a Cangas, mientras, como decíamos, el resto de rivales, Anaitasuna viajará a Valladolid, Puente Genil va a recibir a Granollers, y mientras el conjunto de Benidorm pues recibirá o viajará, en este caso, como veían ahí, a Balonmano o a Logroño.
para medirse a balonmano La Rioja, que por cierto ha conseguido muy buenos resultados y ha vuelto a auparse en la clasificación, el conjunto riojano. Pero al margen, a lo que nos importa y nos interesa, previa del partido del próximo fin de semana, un partido importante, o por lo menos trascendente, como decía Javi Márquez ante los medios de comunicación en la previa del encuentro en la mañana de este viernes. Valorar el partido como más importante, yo creo que todos tienen mucha importancia y es cierto que es un partido que creo que puede ser clave en el futuro, pero tenemos la ventaja y ese beneplácito que nos hemos ganado con las últimas actuaciones de que no sea un partido vital. Yo creo que sí es probable que para Guadalajara sea un partido vital, pero nosotros nos hemos ganado pues el que no tenga esa trascendencia. Pero sí es cierto que tiene la importancia de que una victoria nos dejaría en una situación pues bastante ventajosa. El propio Javi Márquez, que de esa manera definía lo que puede ser el encuentro frente a Guadalajara. Los dos equipos que la temporada pasada consiguieron el ascenso a la máxima categoría y que están quizás los que más en forma para poder conseguir ese objetivo de la permanencia. Por lo menos lo ha demostrado el Tubos Aranda al margen de esa derrota frente a Bidasoa, los 3 últimos partidos anteriores, esas 3 victorias, y un Guadalajara que se ha enchufado y que está metido muy vivo en esa lucha por la permanencia. Análisis de los compañeros de Duero Deporte en la previa del encuentro. Eso fue lo que nos relataba el partido, esa no heroicidad de no haber sido David capaz de derrotar a Goliat, como se suele utilizar en el argot. Esa es la crónica de los compañeros de Duero Deporte. Un partido, un encuentro que demostró de nuevo la capacidad de lo que es o lo que viene realizando esta temporada el Tubos Aranda. Algo que valoraba de esta manera el propio Javi Márquez esta mañana también ante los medios de comunicación. Queríamos competir en Artalecu y yo al menos me viene con la sensación de que podíamos haber competido hasta el final. Creo que el partido estaba en una dinámica para haber hecho todavía alguna cosa más, pero sí es cierto que el equipo quizá pecó por fases de irregularidad, momentos en ataque, sobre todo en el inicio del partido cometimos muchísimos errores, luego nos centramos en defensa y eso nos dio opción de meternos en partido y estuvimos atacando bastante bien. Y luego es cierto que a raíz de, más que de no jugar bien, de unos errores en lanzamientos bastante claros, hizo que quizá nos fuéramos, ellos ya rompieron el partido y ahí sí que cambió la parte final. Pero yo creo que el equipo está trabajando bien en líneas generales, creo que somos conscientes de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos mal y lo importante es que el partido del domingo tiene que ser a la vez un partido de 60 minutos, un partido donde estemos muy centrados en todas las fases del juego, donde volvamos a tener otra vez una buena actuación, donde seamos capaces de defender, de correr y todo eso unido pues al ambiente que va a haber en el pabellón que si siempre están y siempre nos ayudan, seguro que esta semana nos van a ayudar más. Pues Javi, que confía sin lugar a dudas en uno de los puntales del equipo, no solo quienes son protagonistas en el 40×20, sino quienes han hecho que crezca todo este proyecto, la afición que va a ser fundamental en ese encuentro. Veremos también el desplazamiento de los alcarreños, que también se suelen movilizar en masa para los encuentros. Veíamos y analizaba Javi Márquez cómo debe ser este encuentro y lo que fue, o por lo menos lo que demostró el equipo en ese partido entre semana, que también le va a dar pues dinamismo y ritmo al partido del próximo fin de semana, pero también analizaban los compañeros de Duero Deporte el rival al que se va a medir, ese Guadalajara, lo decíamos anteriormente, un equipo que además, como titulan los compañeros de Duero Deporte, va a llegar con un cuchillo entre los dientes, y es que ha demostrado, sin lugar a dudas, pues en las últimas jornadas competir ante los equipos que debe hacerlo, los de la parte baja, porque venció a Benidorm, a Naitasuna y también la reciente y última jornada a un Puente Genil que está en caída libre, con jugadores además que están en gran ritmo, como su máximo goleador, Gorostegui, o también Poveda, que sin lugar a dudas pues marca también de manera diferencial el aspecto ofensivo del equipo, que cuenta con viejos conocidos como Llorens,
sobre todo, y también otro de los jugadores como Palacios, que veremos si está para jugar en este encuentro. Un partido, un encuentro, un rival que analizaba de esta manera también el entrenador manchego en sala de prensa. Si pensamos que Guadalajara es un partido cómodo, un partido fácil, estaríamos muy lejos de la realidad. Es un equipo que no se deja ir en los partidos, que compite muy bien, como tú bien decías, que tiene muy claro a qué tiene que jugar, que creo que están defendiendo mejor en las últimas semanas, un equipo con una defensa bastante densa y con bastante intensidad. Y la verdad es que todo eso va a hacer que el partido no sea sencillo. Yo vislumbro que el partido va a ser un partido complicado, que va a ser un partido seguramente muy igualado, pero es clave que tengamos siempre el máximo respeto y sobre todo la máxima entrega a la hora de afrontar todas las situaciones de partido. Sí, bueno, yo creo que es un equipo que tiene jugadores con mucha capacidad y es cierto que en las últimas semanas quizás sean los nombres más destacados, pero si pensamos en Mielsaski, si pensamos en cualquiera de los primeras líneas, yo creo que tienen capacidad. En el caso de Sladowski en el pivote. Bueno, yo creo que es un equipo que es muy bueno, muy diverso y luego que creo que además también, y es muy destacable, su portería está rindiendo un muy buen nivel en las últimas semanas. Muy buenos jugadores, consciente el propio Javi Márquez del rival que va a tener enfrente. Veremos a qué tanteador o en qué tanteador se mueve el partido, porque en los últimos encuentros que ha sacado adelante el conjunto alcarreño se ha movido por debajo de los 30 goles, así que veremos. El Villaranda ha demostrado esta temporada que es capaz de estar en cualquier escenario, a muchos goles, a muchas acciones de juego no, además controla sobre todo ante sus rivales últimamente ese 7 contra 6, así que veremos si fuerza también en algún momento del partido esa situación para los de Juan Carlos Requena. ¿Cómo llega en cuanto a efectivos el conjunto de Javi Márquez? Pues afortunadamente, no sé si por la descartina plus, pero en las últimas jornadas ha sido, o por lo menos ha podido contar con todos sus jugadores, así que también lo va a hacer esta jornada. Bien, afortunadamente desde el punto de vista físico la gente, bueno, pues con los pequeños golpes que siempre se generan tras partido y que en una semana habitual pues tienes más margen para corregir, para recuperarlos, pero esta semana no va a ser así. Esta semana, hoy ya hemos tenido que meter sesión, ayer descansamos precisamente por eso, por dar un poquito más de tiempo de pausa. Esta tarde volvemos a tener sesión y luego la última de mañana, pero aparentemente todo el mundo bien. El otro día es cierto que también hubo mucha rotación y creo que eso también es importante a la hora de que los jugadores estén en un estado óptimo. Pues todos a disposición para formar parte de esa convocatoria. Veremos quién se queda fuera. Por ejemplo, Lander Simón, que no venía entrando en convocatoria, sí que estuvo en el partido de Bidasoa. Vamos a ver si también el vasco continúa en esas alineaciones en la convocatoria. Lo más importante es que están todos a disposición. Lo más importante es que están para un partido tan trascendente como el de un encuentro frente a un rival directo, como es Guadalajara, que puede situar con 20 puntos y con el haberás ganado frente a un adversario directo por la salvación. Ahora mismo el Tubos Aranda tiene muy encarrilada, no lo vamos a negar, esa circunstancia, pero conseguir esos 2 puntos sería muy importante. Después van a venir 3 partidos consecutivos lejos del Santiago Manguán y algunos de ellos pues de entidad, no solo la salida a Granollers, sino también a Benidorm, rival directo, y a Naitasuna. Así que el equipo que ha demostrado estar a un gran nivel tiene que demostrarlo de nuevo, valga la redundancia, este domingo y también en los próximos encuentros. Recordamos cómo está la clasificación para ver al Tubos Aranda. Con esos 18 puntos decimos que después tendrá que viajar, como decíamos anteriormente, a Granollers, también visitar Benidorm ahora mismo, el que sería el penúltimo clasificado, y también viajar a Naitasuna, que ahora mismo está salvado con esos 14 puntos. Pero veremos, como decimos, esto va de jornada a jornada y la primera es este próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde, fiesta de nuevo en el Santiago Manguán, el Tubos Aranda que va a recibir a Guadalajara. Hacemos un breve alto en el camino y repasamos lo que no el domingo, sí mañana sábado va a ser protagonista en el Juan Carlos Higuero. La Arandina que vuelve a casa, la Arandina que tiene que reaccionar para comenzar el camino de la clasificación al playoff porque se le ha complicado mucho tras las 2 últimas derrotas y hay que reaccionar al margen de toda la situación extradeportiva. Lo repasamos a vuelta de una pausa.
Jornada de entrenamiento, la que vemos en sus imágenes, la arandina que regresa al Juan Carlos Higuero mañana a las 5 de la tarde para medirse al filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, para medirse al Júpiter Leonés, en una jornada que va a tener estos enfrentamientos. Más allá del encuentro en el Juan Carlos Higuero, hay que mirar, y después veremos la clasificación, dónde está ubicada la arandina, qué es lo que va a comenzar ahora la arandina en estos 10 últimos partidos, porque va a tener que estar pendiente de otros muchos equipos. Alejado del primer puesto en poder del Atlético Astorga, y parece que si no hay un descalabro de los maragatos acabarán como primer clasificado. El Tordesillas, que va a recibir al Mirandés, será otro de los partidos a tener muy en cuenta. También el que se va a disputar en el Mariano Aro en Becerril, entre Becerril y Burgos B, y también el del Cristo Atlético, que con esa victoria los de Alex Izquierdo el pasado fin de semana ante la arandina, pues se han colocado, se han vuelto a meter en puestos de playoff que van a defender en Bembibre. Después habrá que estar atentos pues al resto de encuentros, el Palencia Virgen del Camino, Santa Marta Mojados, Villaralbo Briviesca, como ven ahí, y también el Almazán Atlético Mansillés, que son los partidos más allá del Atlético Astorga Laguna, el líder frente al último clasificado. Con esos enfrentamientos, la clasificación, que como decíamos anteriormente, ubica a la arandina después de esas dos últimas derrotas con 46 puntos a 11 del primer puesto. Han perdido la segunda plaza, ahora en poder el Tordesillas, y como decíamos había que estar atentos al partido del Burgos B y del Cristo Atlético, que son con 43 y 42 puntos los equipos que van a comprometer también si la arandina tiene algún desliz, al igual que la Virgen del Camino y el propio Júpiter Leonés, que con 41 y 40 puntos pues también están intentando meterse en los puestos de playoff, al igual que el Mirandés B. Por la parte de abajo, pues veremos qué es lo que acaba sucediendo con algún equipo como el Almazán, que ya saben, cuenta con exjugadores de la arandina y también jugadores arandinos como Pesca, como Íñigo, como De Frutos, con esos 31 puntos que parece respirar ya de las últimas posiciones que abre el Atlético Mansillés con esos 25 puntos. Bembibre, Briviesca y Laguna son los últimos clasificados. La jornada, la clasificación y las declaraciones de Sesi. Sincero ante los medios de comunicación, no queda otra ante la situación deportiva y también institucional, y sobre todo es consciente de que a partir de ahora comienza una pelea por clasificarse para el playoff, porque está muy caro y porque aprieta mucho desde atrás el resto de rivales. Prácticamente, a no ser que como haya un descalabro, decíamos anteriormente, del Atlético Astorga, el primer puesto está ya olvidado. Sí, es cierto que cada vez se están distanciando más el Astorga, eso es cierto. Se van a 11 con un partido más, que viéndolo positivo o medio lleno podemos decir que es a 8, pero a 8 son 3 partidos. Son 3 partidos cuando quedan 30 puntos, cuando quedan 10 partidos. Si no los han perdido durante todo el año, pues es difícil que les pierdan ahora en las últimas jornadas, pero también es cierto que hay que estar preparado para lo que suceda, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, tenemos que centrarnos en ganar los domingos, lo que hablábamos de más que nunca, ¿no? Esa inmediatez del partido siguiente, centrarnos en eso, en trabajar bien la semana, y ahora si cabe cada vez más, ¿no? Cada vez más. Y si a partir de ahí nosotros enganchamos y seguimos ganando y por cualquier cosa hay tropiezos por el otro lado, pues estar preparados, ¿no? Pero hay que reconocer que cada vez está más difícil, hay menos puntos en juego, hay alguna distancia de más, y al final tenemos que centrarnos en ganar los domingos, intentar cerrar el playoff e intentar por la vía más difícil el ascenso, ¿no? Que es la del playoff. Ya sabemos que en caso de ascenso te vas a 6 partidos, ya sabemos que en 6 partidos es posible que media horita mala puedas tener, y hay que intentar que esa media horita mala que podamos tener que no nos penalice en exceso y poder conseguirlo también de esa otra forma, que al final del camino nadie se va a acordar cómo fue, ¿no? Sino que es lo que se consiguió. Así que nada, centrarnos en lo nuestro, olvidarnos un poquito de rivales y sobre todo levantar la cabeza en esta situación. Bueno, sé sí que es claro, sincero, y sobre todo atisba lo que también hay que explicar. La arandina, más allá de conseguir el primer puesto, la vía al ascenso vendría por los playoffs. Playoffs que se disputarían entre los 4 equipos del segundo al quinto puesto, en 2 eliminatorias semifinales, después una final regional, y el ganador de esa eliminatoria final de cada grupo se mediría en otra eliminatoria, en nacional en este caso,
por otro puesto de ascenso. Así que se iría pues prácticamente a un mes y medio más, 6 partidos más, y veremos también en qué situación está el club en ese aspecto. Al margen, los compañeros de Duro Deporte que repasaban así la previa del partido de mañana. Comienza la conquista del playoff con la visita del Júpiter, que también aspira a esas posiciones de playoff. Va a ser un partido de poder a poder, como se vio también en la primera vuelta en Puente Castro. 2-0 vencía la Arandina, empataron los culturalistas y al final un gol de Mario Sánchez daba la victoria. Un Mario Sánchez que además vistió la camiseta de la Cultural y Deportiva Leonesa con anterioridad, daba la victoria a los blanquiazules, que también, en palabras de su propio técnico, pues saben y son conocedores de la importancia del encuentro que comienza ya desde mañana, esa recta final de 10 partidos para meterse en el playoff. Capacidad de reacción tienen, confía en su equipo Sesi y eso es lo que tienen que hacer, reaccionar. Bueno, yo confío mucho en el equipo, ¿eh? Yo confío mucho en mi equipo. He confiado al principio de la temporada cuando las cosas no salían del todo como queríamos. He confiado a mitad de temporada cuando dormimos como campeones de invierno allá por épocas de Navidad, y confío ahora en una situación un poco dramática, ¿no? Yo confío en ellos siempre. Es una máxima que tengo, que es creer en mi equipo, creer en mi trabajo, creer en mis jugadores, y eso no lo puedo perder nunca, porque al final es mi seña de identidad como entrenador, que es creer, ayudar, apoyar, empujar cuando se están cayendo, y creo que eso es el camino que debemos de seguir, ¿no? Así que yo del Mirandés B no me olvido, porque no te puedes olvidar para no repetir los errores, pero es cierto que está apartado. No te puedes olvidar porque es posible que si olvidas vuelvas a cometer los errores del pasado, pero también te digo que está apartado. Y confío plenamente en mis jugadores y estoy seguro que van a saber dar un paso adelante. Creo que van a saber evadirse un poquito de toda la situación y que van a venir aquí al campo cuando entran al verde y van a saber que hay mucho en juego. Aparte de lo que yo les digo, ya muchas veces es algo más que 3 puntos. Es el orgullo personal, es las ganas de ganar, es ese me pegas, pego, es esa capacidad de sacrificio, esa capacidad de rehacerse ante los problemas, y creo que lo van a hacer, ¿no? Y hay que pensar así, siempre he pensado así, tengo confianza en ellos y estoy seguro que el sábado vamos a ver esa versión mejorada, esa versión poderosa de la Arandina, estoy seguro. Confianza y sobre todo capacidad de reacción y de resiliencia ante la situación. 2 derrotas consecutivas, el equipo tiene que ganar de nuevo, donde ha sido pues un auténtico rodillo el conjunto blanquiazul, a excepción de ese último y primer traspiés en casa con la derrota hace 2 semanas del Mirandés B. Un rival, el Júpiter Leonés, con gente de calidad, con gente joven, típico filial que también es conocedor y sobre todo ya ha tomado la matrícula, ha tomado buena nota durante la semana el propio Sergio Fernández. Bueno, es un muy buen equipo, ¿eh? Y allí nos costó, y eso que creo que era el minuto 10 por ahí, ya ganábamos 0-2, además con situaciones de gol aparte de los 2 goles, con situaciones de buen juego, y siendo muy, muy dominadores, sometiéndoles bastante, ¿no? Y se quitaron un poquito esa losa, nos hacen un gol en una buena acción individual de ellos, y vamos al descanso, y es cierto que la segunda parte mejoraron bastante. De hecho, estaba viendo el partido esta semana, bueno, un poco me gusta siempre ver lo de las primeras vueltas, ¿no? Los informes que tengo, prepartido, los informes postpartido que tengo, el partido en vídeo, me gusta verlo porque creo que además de lo más inmediato, que han sido los 2 partidos fuera de casa, que han sido Palencia en la Balastera, Palencia Club de Fútbol en la Balastera y Santa Marta fuera, en el que ganan 0-1 con un gol en el minuto 3 y luego empatan en la Balastera 1-1, ¿no? Aparte de todo eso, me gusta ver lo anterior, ¿no? En la segunda parte sí que es cierto que tienen mucho más balón, nos hacen el 2-2, es cierto que nosotros amenazábamos mucho en transiciones, que tuvimos 2 tiros al palo en la segunda parte sin ser dominadores del balón, pero sí que creo que igual dominábamos el juego a través del bloque bajo y de las transiciones, una falta de Amis que pega el palo, una acción de Mario Sánchez que pega el palo también, o sea, tuvimos buenas acciones, ¿no? Un equipo perfil filial que lo quiere jugar todo, lo quiere todo muy organizado a través de tener el balón, de progresar en el juego por esas, intentando generar superioridades a través de ese balón.
y nos vamos a encontrar un equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Además, de hecho, se ha metido ahí un poco en la pomada ellos también por el playoff de ascenso, que les va a hacer venir, ¿no?, con esa flechita para arriba de toda la gente que al final, cuando hay un objetivo tan bonito cerca, le tienen tan cerca, evidentemente van a venir con esas ganas, ¿no? Así que, como tú has dicho, atisbo, un partido complicado. Análisis completo en todas las variantes, no solo en el juego, sino también en lo motivacional del rival del Júpiter Leonés, del filial de la Cultural y Deportiva Leonesa. Importante saber cómo llega, con qué efectivos. El propio Sesi para el encuentro, la arandina que ya sabíamos, éramos conocedores la semana pasada de esa baja por lesión de David Sanz, el capitán, que no va a poder recuperarse, como decía Sesi, ante los medios de comunicación. No, la de David que a priori es para un par de semanas, ya cumplió la semana pasada, cumplirá esta, esperemos que la semana siguiente pueda estar a disposición, no sé si al inicio de la semana o a lo largo de la semana, espero que pueda estar a disposición para el siguiente partido, porque es un jugador importante y bueno, viendo la evolución, hablamos con Alberto, fisioterapeuta, y nos dice que evoluciona bien, que está cicatrizando bien, tampoco era muy grande, ¿no? Así que vamos a quedarnos con que un par de semanitas pueda estar a disposición y aquí le esperamos y ahora mismo tenemos la plantilla quitando a David en predisposición de poder competir el sábado, y a partir de ahí lo que hablamos, darle entrenamientos de calidad, que creo que han sido una semana de calidad de entrenamientos y está preparados el sábado para ese Júpiter del que hablábamos antes, de tanto nivel, sobre todo con balón, de gente joven, valiente, atrevida, está preparados para poder ganarles y llevarnos los 3 puntos. Que ese es el objetivo, con la única baja de David Sanz, el objetivo de sumar de 3 de nuevo después de las últimas 2 derrotas, como decíamos, que han hecho que el equipo pues baje hasta la tercera plaza. Ha tenido ese sorpaso el conjunto del Tordesillas, que veremos de aquí al final de temporada qué capacidad o qué puede ofrecer el conjunto de La Vega. También el Burgos B y también el Palencia Cristo, que son ahora mismo, junto con la Arandina, los que ocupan esa segunda a la quinta plaza, ya saben, el líder en la Astorga. Al margen de lo deportivo, una semana intensa, una semana en la que después de la denuncia y el comunicado de AFE, en la que los jugadores de la primera plantilla denunciaron esos 2 meses de impagos, los compañeros de Duero Deporte tenían la posibilidad de hablar con el capitán, pero también en esa rueda de prensa previa al encuentro de mañana sábado, el propio Sesi Fernández hablaba de manera amplia de lo que puede estar afectando y cómo está afectando a sus jugadores esta situación. Sin ir más lejos, hemos visto en Arandina que de ser campeona de invierno, con esos problemas ya de impagos en aquel momento, pues ha perdido, ha bajado hasta el 3er puesto y ha visto cómo el Atlético Astorga se ha marchado a los 11 puntos. Algo que sea de manera diferencial o directamente proporcional a la situación que están viviendo los jugadores, al final es una realidad. Y un Sesi Fernández que analizaba toda esta situación de esta manera. Sí, a ver, la situación todos la sabéis, ya se ha hecho público, como tú bien dices. Es cierto que yo, en lo personal, como máximo responsable del grupo, siempre he intentado que estuviese en un segundo plano, sobre todo fuera del foco mediático, ¿no? Porque creo que el foco mediático es lo que te da esa visibilidad que creo que resta. ¿No? Entonces yo siempre lo he querido ir tapando, ir escondiendo, ir cuidando, ¿no? Y restándole esa importancia que yo sí que sabía que tenía, pero evidentemente mi trabajo era otro, ¿no? Y ahora que se ha visto ya a la luz pública, pues esconder poco, ¿no? Esconder poco. Así que creo que sí que esto nos tiene que hacer más fuertes. Yo sé que es difícil, sobre todo para los chicos, pero es que hay que ir al frente, es que no hay otra cosa, ¿no? Es que sería pegarnos un tiro, pero pegarnos un tiro en la nuca, no en los pies. Siempre hablamos de pegarnos un tiro en los pies, no, eso sería pegarnos el tiro definitivo si nos centramos solamente en eso, ¿no? Después, el fútbol está siendo un poco cabrón, como tú decías, un poco cruel o injusto, bueno, lo hemos hablado antes, ¿no? Pero también es cierto que nosotros eso no lo podemos manejar. Nosotros podemos manejar, acertar en las que tenemos, podemos manejar en minimizar riesgos, podemos gestionar el intentar mantener porterías a cero para que
las opciones de victoria sean porcentajes más altos, eso es lo que podemos manejar. Así que, lo dicho, ha sido un poco cabrón, un poco cruel últimamente con nosotros, sí, pero nos tenemos que olvidar de eso. No podemos estar todo el rato escudándonos en el 92 de penalti, la situación del club. Por dentro lo piensas, sabes que sí que tiene mucha repercusión todo eso, pero ya está. Hay que centrarse en ganar, en ganar, en ganar, en ganar, en meter las ocasiones que tenemos, en no conceder ocasiones de errores no forzados, que me gusta llamarlo a mí, y a partir de ahí intentar sumar de 3. Y así el fútbol intentaremos que en vez de ser tan cruel, pues nos dé un poquito más de lo que nos merecemos, ¿no? Pero yo siempre soy de los que piensa que el fútbol no debe nada. Al final el fútbol es fútbol y hay que ganárselo en el Prado, y esa es mi creencia de siempre, y con ella voy a ir hasta el final. Así que centrarnos en lo nuestro, ganar y manejar lo que podemos, lo que tenemos incidencia. Que no es otra cosa que el propio juego. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores, lo único que evidentemente pueden hacer es ganar partidos y a partir de ahí ver dónde acaba el proyecto de esta temporada y sobre todo intentando y luchando una de las mejores plantillas de toda la tercera federación por el ascenso a Segunda Ref. Un Sesi que hablaba, como han escuchado, de dos cuestiones diferenciales. El que esta situación puede hacer más fuerte a los jugadores, que también es cierto que están en esa parte asegurados por la propia Asociación de Futbolistas Españoles en cuanto a las cuantías que aún no han recibido, y sobre todo el centrarse en lo deportivo y aquel mensaje que tanto caló en muchos del gran sabio de Hortaleza, de Luis Aragonés, del ganar, ganar y ganar, que también lo repetía y lo escuchaban ahí en palabras de Sergio Fernández, de Sesi, el entrenador cántabro. El entrenador, por un lado, hablando de la situación extradeportiva y centrando, o por lo menos intentando poner solución a las vías de agua que pueda tener la nave en ese aspecto, en el aspecto que afecta, sin lugar a dudas, en el día a día, el tema de los impagos, y los compañeros de Duero Deporte que tenían la oportunidad esta semana de pasarse por unos entrenamientos de la Arandina y de hablar también con el capitán, con David Sanz, en esta entrevista que pueden ver a continuación. En el entrenamiento de la Arandina con el capitán del conjunto blanquiazul, lesionado ahora mismo, David Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, ¿qué tal lo llevas? Sobre todo en el plano personal, el tema de la lesión. Bueno, pues jodido porque el equipo pues está en una dinámica un poco mala. Llevamos 2 derrotas consecutivas y pues me lesioné la semana pasada entrenando y pues la verdad que jodido de no poder estarles ayudando, pero bueno, me estoy recuperando bien, parece, o sea que espero estar pronto ya con ellos aquí. Uno siempre quiere ayudar, ¿no? De la manera que sea. Sí, por supuesto. Desde dentro, desde fuera intento ayudar y más como capitán, así que bueno, a ver si pronto pues, ya te digo estar con ellos. Bueno, en el plano deportivo estamos viendo al equipo que quizás, bueno, pues se está deshinchando y no sé hasta qué punto eso puede ser clave, como nos decía también el entrenador Sesi la semana pasada a los compañeros de los medios, pues toda la situación externa, ¿no? Extradeportiva que está viviendo el equipo, la entidad, lo que estáis sufriendo vosotros, y por eso queríamos preguntar al capitán de la Arandina cómo está el vestuario y evidentemente cómo estás tú también, que has sido parte importante en ese último comunicado que se acaba AFE, donde tú eres el enlace de AFE aquí en el equipo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Sí, bueno, el míster lo dijo, que lógicamente es más complicado si cabe después de estar en una mala dinámica de resultados, el tema de cómo está el club, de cómo estamos llevando todo. Pues bueno, lo estamos intentando llevar de la mejor manera, pero es verdad que es muy complicado. Sí que es verdad que bueno, yo tengo ahí amistad con Piojo, que es el delegado de AFE en Castilla y León, y bueno, pues hemos estado intentando llevarlo de la mejor manera con su ayuda también. Hemos tenido que sacar el comunicado ya un poco por insistencia, porque teníamos que
dar nuestra opinión sobre el tema y bueno, también decir que no estamos conformes con lo que está pasando, etcétera. Así que bueno, sí, la verdad que es más complicado si cabe, como te digo, asumir cada partido, pero creo que lo estamos llevando de la manera más profesional posible. Desde el principio no hemos dado ni un pelo de guerra ni a la ciudad ni al club, ni a la directiva, y ya como te digo, estamos siendo lo más profesionales posible dentro de la situación. Bueno, comunicado que salía por parte de AFE para denunciar la situación que estáis viendo ahora mismo en el día a día. Después se produjo una reunión del presidente con la concejala de Deportes. También la concejala de Deportes de manera pública ha expresado la opinión de cómo está toda la situación y un poco con toda esa situación, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué solución veis? ¿Qué medida vais a tomar? Si es que vais a tomar algún tipo de medida y sobre todo, bueno, si habéis hablado con el club, incluso haber podido hablar con alguien, algún representante del ayuntamiento, aunque entiendo que eso queda por parte del club, ¿no? Bueno, sí que estoy al tanto de las palabras de la concejala de Deportes hace un par de días, creo que fue. Sí que es cierto que, bueno, quizás no son las palabras más apropiadas. Creo que ahora mismo en la situación en la que está el club, creo que debería dársele una mayor importancia o intentar ayudarles un poco más de manera positiva, que creo que no se está haciendo del todo, pero bueno, entiendo que realmente el problema de que el club esté en esta situación no es del ayuntamiento, ni mucho menos. Creo que desde el principio de temporada la estructura, la estructura del club no se ha hecho desde el principio bien, de la temporada, la planificación, que no me salía, y eso es lo que está llevando a que ahora mismo pues estamos en la situación en la que estamos. Y que es verdad que bueno, podría todo agilizarse un poco más, el tema del reparo y todo eso podría agilizarse un poco más para que el club llegue a un puerto, porque la verdad que cada día tiene peor pinta la cosa. Y sí que pues desde aquí pues animar a eso, a que intenten llegar a un acuerdo cuanto antes y que se pueda agilizar todo para llegar a buen puerto. Decías que cada vez pinta peor la cosa. ¿Hasta qué extremo habéis pensado? ¿Os pasa por la cabeza con todos los problemas que tenéis en el día a día? Bueno, porque sí que es verdad que luego aquí el futbolista, es cierto que de un tiempo a esta parte las garantías a través de AFE pues han crecido, ¿no? Tenéis la posibilidad de tener esos 3 meses en los que quedáis como agente libre, pero se os pagaría por parte de AFE. Estáis en una situación también comprometida, porque es verdad que dentro de esos 3 meses o cuando se consumen esas 3 mensualidades todavía os queda un mes de competición, que es la parte más importante de la temporada, así que estáis en una tesitura compleja. Sí, como dices, nosotros tenemos la suerte ahora mismo de contar con la Asociación de Futbolistas Españoles, que pues bueno, al final velan por nuestra seguridad, porque al final nos intentan facilitar todo. Y sí que es verdad que bueno, después de que termine la temporada, en el hipotético caso de que no nos hayan pagado, pues bueno, sí que es verdad que tenemos ese seguro, pero ya no es por eso, es también que la situación en la que se encuentra el club, al final uno tiene, yo por ejemplo en este caso soy el capitán, tengo la suerte de ser el capitán, tiene uno ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De estar aquí y ver la situación en la que está viviendo el club, pues evidentemente no es de buen gusto, y como siga así la cosa, pues puede pintar muy mal hasta el punto de llegar a desaparecer el club. Es que si a mí me sabe mal, pues no me quiero imaginar a la gente de aquí de Aranda, que sentirán muchísimo este escudo, este club. Entonces, pues bueno, por eso te reitero que deberían de animo a que por favor intenten llegar a un acuerdo para que se solucione esto cuanto antes. Algunos de tus compañeros, no sé si en tu caso también echáis una mano, ¿no? A las categorías inferiores. Estáis algunos como entrenadores de la base también, incluso, que eso también pues, hace más ese sentimiento de pertenencia del que hablabais y de arraigo, por lo menos en la temporada en la que un jugador está en cualquier proyecto. Después veremos si continúa el club, si no, por eso que acabas de comentar, de las dudas que pueden existir, si continúan jugadores, si no, si se consigue un ascenso, si no. Son muchas hipótesis de cara al futuro, pero evidentemente en el plano, desde la planificación de la que hablabas tú al principio de temporada, muchos estáis también vinculados con más cuestiones del proyecto de la Arandina. Sí, desde luego, hay varios jugadores. Yo no tengo no estoy metido ahí por temas de tiempo, porque ando también en otras cosas de estudios. Y bueno, la verdad que, como tú dices, estamos metidos todo lo que podemos en el club, ayudando en todo lo que podemos, y como te he dicho antes, desde el principio siendo profesionales y ayudando en todo lo que podemos. Entonces, al final, también queremos que la gente lo sepa, que estamos apoyando siempre desde la mayor profesionalidad,
y nada, como dices, alguno puede seguir aquí el año que viene, alguno no puede seguir, bueno, pero ya te digo que al final cuando estás en un club tienes que intentar eso, tener ese sentimiento de pertenencia, de intentar sentir el escudo y defenderlo a muerte, y es lo que estamos intentando hacer desde el principio. David, para cerrar, no sé si habéis vuelto a hablar o el club se ha puesto en contacto con vosotros para saber en qué situación estáis, cómo podéis resolverlo, y volvemos a comentarlo. No sé si también pues, de aquí a un tiempo lo suyo es centrarse en el aspecto futbolístico o vais a tomar algún otro tipo de medida. Bueno, al final el club, todo lo que hablamos con ellos, que bueno, al final se basa en eso, en echar un poquito balones fuera, decir que el ayuntamiento, hasta que no pague el ayuntamiento, que hasta que no pague el ayuntamiento, entonces bueno, tampoco podemos hacer mucho por nuestra parte, intentamos apretarles, que intenten, jolín, que si ellos nos pagaran, estoy seguro de que el equipo estaría muchísimo mejor. Este equipo tenemos una plantilla increíble, un entrenador increíble y sin duda estaríamos mucho más arriba de lo que estamos. O sea, sin duda yo creo que este es un equipo de ascenso. Por la experiencia que tengo creo que es un equipo de ascenso, pero bueno, al final por las circunstancias pues bueno, pues va a ser más complicado, pero bueno, ya te digo que lo vamos a luchar 100% porque los conozco a todos y por suerte hemos tenido suerte de que es una plantilla de gente joven y gente con hambre, gente ambiciosa y encima buenas personas. Y ya te digo, lo vamos a intentar hasta el final, estoy convencido de ello. Vamos a salir cada partido a intentar conseguir la victoria y aunque estemos sin cobrar, pues es lo que hay, a ser profesionales hasta el último día y a intentar ascender. Y si no es posible desde el primer puesto, que se ha puesto muy complicado, pues a través del playoff. Sí, por supuesto, es lo que hay. La situación es lo que donde nos ha puesto, entonces pues bueno, si hay que intentar ascender en playoff, pues ya te digo, hasta el último día, hasta la última gota de sudor y hasta que no nos queden fuerzas intentaremos ascender. David Sanz, capitán de la Arandina, muchísimas gracias. A vosotros. Esa entrevista en Duelo Deporte con el capitán de la Arandina, claro, sincero, sensato, luchar hasta el final de las posibilidades en el plano deportivo y veremos qué es lo que sucede. También intentando que se lleguen a consensos, como hablaba el propio David Sanz, para que se pueda, bueno, pues si no, llegar esa ayuda de ese convenio que se firmó la temporada pasada, ese convenio de patrocinio por la Copa del Rey, sí, también que pueda entrar algo de liquidez al club, que esa es una parte fundamental y responsabilidad de los actuales gestores del conjunto blanquiazul. Escuchábamos al capitán, anteriormente a Sesi, en una semana en la que también la base del conjunto blanquiazul, o al menos algunas de las circunstancias sobre el fútbol base en nuestra localidad, han generado lo que ya desde Duero Deporte avanzaban, un nuevo proyecto futbolístico. No va a ser un nuevo club, sí va a ser el propio Atlético Aranda 1503, ahora vinculado estrictamente al fútbol sala, el que va a abrir también la posibilidad del fútbol 7 y del fútbol, y no solo con categorías inferiores, sino que también en las propias bases que ya ha trasladado a quienes lo quieran comprobar a través de sus redes sociales el propio Atlético Aranda 1503, equipo aficionado y equipo femenino. Veremos qué es lo que sucede, se acaba habiendo ese número de fichas para poder conformar todo ese proyecto que daría el salto, como decimos, el conjunto o la entidad liderada por el que fuera directivo de la Arandina Club de Fútbol en el pasado, Jesús de Andrés Campillo, ahora uno de los responsables, la cabeza visible de ese Atlético Aranda 1503, quien dé solución al fútbol base. Veremos si hay más equipos de base, veremos si equipos de base o jugadores ahora mismo en algunas de las categorías inferiores, tanto de la Arandina como del River, se pasan a este nuevo proyecto, pero sin lugar a dudas esa es una opción que aparece ahora para solventar la situación, la mala situación y el malestar que ha existido, y ese fue también uno de los orígenes del malestar, de la fractura social en el conjunto blanquiazul, el descontento y la dejadez de las bases. Por cierto, información que puede avanzar, Deporte Aranda, va a haber una nueva reunión la próxima semana de la concejala con los dirigentes de la Arandina, a ver qué es lo que sucede y a ver qué es lo que también da de sí, no solo el proceso judicial, en el que está ahora mismo abierto la anterior Junta Directiva de la Arandina, y también qué pasa con el reparo, si habrá novedades o no, ese reparo de intervención por el cual no puede percibirse la cantidad de ese contrato y convenio de patrocinio.
Ese es el aspecto extradeportivo del mundo del fútbol, que mañana vuelve a hacer que ruede la pelota en el Juan Carlos Higuero. Comienzan esos 10 últimas jornadas en el grupo octavo de la tercera federación y la Arandina necesita de manera imperiosa los 3 puntos para continuar en esas posiciones de playoff. Mañana, 5 de la tarde, en el Juan Carlos Higuero, Arandina, Júpiter Leones. Hacemos un breve alto en el camino después de la página futbolística y hablamos en el plano polideportivo de todo lo que nos trae el fin de semana. Y volvemos en este tercer bloque de nuestro Deporte Aranda, en esta jornada de viernes, previa al fin de semana de competición, repasado lo que va a ser ese partido mañana 5 de la tarde en el Juan Carlos Higuero para la Arandina frente al Júpiter Leones, también el encuentro del domingo, 6:30 de la tarde, en el Santiago Manguán, para el Tubos Aranda frente a Guadalajara. Mucha actividad también durante el fin de semana, como vemos en la tabla de eventos del fin de semana, con rugby, aunque no sea en la capital de las Tierras del Duero para el primer equipo, porque las féminas sí que jugarán aquí, las del Rugby Aranda, el propio Rugby Aranda, el equipo masculino que cierra la temporada en la liga regular de la liga senior antes de comenzar la Copa de la Presidencia. Ahí vemos imágenes del último partido en casa, del que después de esa victoria frente al campeón, frente a Arroyo Lions, y con la derrota de León en Palencia, los Celeste y Vino conseguían, el 15 Celeste y Vino, el subcampeonato de la fase regular del campeonato de la Liga Senior. Pues se nos marchan hasta Salamanca para medirse al Salamanca Rugby Club en esta última jornada, como decimos, ya con ese segundo puesto, con ese subcampeonato en el bolsillo. El rugby que nos sigue dando, sin lugar a dudas, muy buenas noticias. Como decimos, después llegará la Copa de la Presidencia y también para el Rivera Rugby, aunque no está en esa tabla, el Rivera Rugby va a comenzar la final de la Copa, en este caso, de la Copa Norte, en categoría plata, frente a Gijón. Se nos va para el próximo fin de semana. Más allá del rugby, lo vemos y lo veíamos también en esa tabla de eventos del fin de semana, campeonato provincial de orientación en el Monte de la Calabaza. Como también repasan los compañeros de Duelo Deporte, ese es el cartel de la propia Diputación Provincial, del IDJ, del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial, en la que Aranda, con la colaboración del Corzo y la Concejalía de Deportes, pues va a organizar el domingo, como decimos, desde las 10 de la mañana, en el Monte de la Calabaza, ese campeonato provincial. Veremos, como ven ahí en algunas imágenes, de qué son capaces los de las Tierras del Duero, sobre todo con Candela Ranz, el máximo exponente en este deporte, la joven también promesa a nivel nacional. Esas son imágenes también de uno de los campeonatos escolares de la pasada temporada. La orientación como uno de los argumentos para el fin de semana, de un domingo que también media hora antes, a las 9:30, lo vemos también en esa tabla de eventos, va a iniciar, y se va a iniciar en las Tierras del Duero, el circuito provincial de BTT, otro de esos deportes con mucho arraigo, la bicicleta de montaña, con la 8ª edición de la BTT de Fuentespina, así que Fuentespina, epicentro de la primera prueba. Van a llegar muchos corredores de distintos puntos de la provincia y también algunos de otras provincias para disputar esa primera prueba, a la que estrena desde las 9:30 de la mañana el próximo domingo en Fuentespina el trofeo, o mejor dicho, en este caso el circuito del IDJ, el circuito provincial que organiza también el Instituto para el Deporte y la Juventud. No dejamos el ciclismo y subimos de categoría a la UCI, y ahí a quien tenemos, pues a nuestro Mario Aparicio, que estará pues prácticamente dentro de poquito viajando a la Volta a Cataluña, pero sobre todo este fin de semana y en la jornada de mañana sábado, siendo además su cumpleaños, Sara Martín, que va a debutar, como vemos ahí en esas imágenes, con el Movistar Team, su equipo, en la Milán-San Remo, una prueba, la clásica, la primera de los grandes monumentos del ciclismo, que estrena categoría femenina este 2025 y que va a tener a Sara Martín en el día de su cumpleaños en una cita sin lugar a dudas que será recordada. El ciclismo de primera categoría, también al margen de toda la actividad para tanto el Veloclub Ribera del Duero como el Club Ciclista Arandino Recambios Callejo en categoría junior, las escuelas, siempre hablamos de ellas siempre que es posible y sobre todo pues remarcando esa gran labor que se está haciendo, más allá también de los ciclistas que tenemos en categoría sub-23 y también en élite,
como Álvaro López, el del Extremadura. Al margen del ciclismo, vemos también en esa tabla de eventos del fin de semana el Trofeo de Diputación, que también sin lugar a dudas suele ser uno de nuestros argumentos en este tiempo de deportes, Deporte Aranda, y también con los compañeros de Duero Deporte. La penúltima jornada de la segunda fase, que va a dejar todos esos enfrentamientos. Vemos la imagen también del equipo de Milagros, todos esos enfrentamientos que, como decimos, va a dejar muchas cosas que decir para los equipos que están en la segunda categoría, con la posibilidad de que Villalba pueda conseguir el ascenso para la próxima temporada en primera, y también veremos qué es lo que sucede con los descensos de algunos de los equipos de primera categoría. Quemada, luchando además por estar en, de nuevo, la lucha por el título, y por otra parte, pues otros equipos que perderán la categoría, otros que están luchando. Sin lugar a dudas se va acercando también el final del Trofeo de Diputación en esta segunda fase. Después veremos también la lucha en la primera y segunda categoría por el título. Y con eso prácticamente nosotros les vamos a ir diciendo adiós, despidiéndoles ya hasta el próximo lunes, a misma hora, mismo lugar, en este Deporte Aranda a las 10 de la noche, pero antes todo un fin de semana para disfrutar. Mañana en el Juan Carlos Higuero con ese partido de la Arandina frente al Júpiter Leonés, en la lucha por el playoff, y sobre todo el domingo en uno de los encuentros trascendentales para que el Tubos Aranda esté todavía más holgado en el objetivo de la salvación. Serían 20 puntazos los que conseguiría de doblegar a Guadalajara. Cita el domingo a las 6:30. Nosotros aquí lo dejamos, volvemos el próximo lunes, disfruten del fin de semana.